hijos de Dios o solamente amigos de Dios? Estimado amigo, amiga, por favor, examine con cuidado estas imágenes. Ahora, por favor, examine con cuidado estas otras imágenes. Valoramos muchísimo a nuestros amigos, ¿verdad? Sin embargo, nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros padres y hermanos, la valoramos mucho más. ¿No es así? En la Biblia se relata que solo un hombre tuvo el privilegio de ser llamado por Dios mi amigo. Abraham fue ese hombre. Leamos lo que está escrito en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Abraham puso fe en Jehová y le fue contado por justicia, y vino a ser llamado amigo de Jehová. Compare con Isaías 41, 8. En las ilustraciones vemos a Abraham con Isaac yendo a una montaña donde Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Abraham, sin vacilar, obedeció la orden de Jehová. Mas cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo, Dios les dio una nueva instrucción. De esa forma, Abraham no sacrificó a su hijo, sino más bien una oveja, un cordero. Por esa acción de obediencia y fe, Abraham fue considerado por Dios como su amigo. A pesar del aprecio que sentía Jehová por Abraham, no lo llamó mi hijo. ¿Por qué? La Biblia da la respuesta a esta pregunta. Leamos Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. La luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba por venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo vino a existir por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es, Abraham no llegó a tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, porque esa autoridad la dio Jesucristo cuando vino. Esa oportunidad no la tuvo Abraham en sus días, pero los discípulos de Jesucristo sí. Algunos eruditos de la Biblia están enseñando que solo 144,000 discípulos de Jesucristo recibieron la autoridad de ser hijos de Dios. Esa doctrina es falsa. El apóstol Juan se encarga de corregirla en primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1. Leamos.
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Traducción Nuevo Mundo. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. La Biblia latinoamericana. Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios. Dios habla hoy. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Traducción lenguaje actual. Como hemos leído, el apóstol Juan nos dice la verdad. Todo discípulo de Jesucristo es hijo de Dios. No hay excepción. Hoy, millones de cristianos han sido engañados por una clase clerical que les ha enseñado que solo son amigos de Dios, como lo fue Abraham. Esta clase de maestros superfinos han extraviado con esta doctrina a millones de personas ingenuas. Al aceptar este dogma, se está negando la autoridad que Jesucristo tiene. Los están apartando a los hijos de Dios de la familia de Dios. Los están separando de su Padre Celestial, Jehová Dios. No permita que eso hagan con usted. ¿Todos los hijos de Dios irán al cielo? En la Biblia se enseña que Dios tiene hijos en el cielo, millones de ángeles, pero también llama hijos de Dios a Adán, y fue creado para vivir en la tierra, junto con su esposa. Mientras fueron obedientes a su padre Jehová, fueron considerados sus hijos, humanos para vivir en la tierra y con la asignación de hacer de la tierra un paraíso. Compare con Job, capítulo 1, versículo 6, y con Lucas, capítulo 3, versículo 38. Al desobedecer a Dios, perdieron su condición de hijos de Dios y llegaron a ser hijos de la desobediencia, vasos de ira. Compare con Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 y Romanos capítulo 9, versículo 22. Como vemos, Dios creó hijos para que vivan en el cielo y creó hijos para que vivan en la tierra. Jesús enseñó que Dios daría a sus hijos una herencia, vida eterna en la tierra o en el cielo. Leamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 8. Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Ahora Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera se lo hubiera dicho a ustedes, porque voy a preparar un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Ahora, leamos Apocalipsis o Revelación, capítulo 21, versículo 3. Con eso oí una voz fuerte desde el trono decir: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, y Él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos, y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor,
ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Y aquel que estaba sentado en el trono dijo: Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. También dice: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El apóstol Pablo explica a los Gálatas cómo sucedió que llegaron a ser hijos de Dios. Leamos Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando llegó el límite cabal del tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer y que llegó a estar bajo ley, para que librara por compra a los que se hallaban bajo ley, para que nosotros, a nuestra vez, recibiéramos la adopción de hijos. Ahora bien, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y éste clama: Abba, Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, gracias a Dios. La persona que llega a ser discípulo, bautizándose en el nombre de Jesucristo, en realidad está diciendo que reconoce a Jesús como el Cristo de Dios. Por eso se beneficia del sacrificio que Jesús ha hecho por el creyente. El que se ha bautizado llega a ser adoptado por Dios como su hijo. Además, Dios envía su Espíritu al corazón de la persona creyente. El Espíritu Santo es una dádiva gratuita que ayudará al discípulo de Cristo a vivir obedeciendo al Señor Jesucristo. Compare con Romanos capítulo 8, versículo 12 al 17. Ahora leamos la explicación del apóstol Pedro, lo que sucede después del bautismo del creyente. El día del Pentecostés del año 33 era común. Él dijo lo siguiente, en Hechos capítulo 2, versículo 37 hasta el 38. Ahora bien, cuando aquellos oyeron esto, se sintieron heridos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo. Como hemos leído, toda persona que se bautiza en el nombre de Jesucristo recibe el Espíritu Santo después del bautismo. El Espíritu Santo le ayudará a conseguir la herencia a la que tiene acceso por ser hijo de Dios. Ahora veamos la explicación que da Pablo a los hermanos en Roma. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 14. Por eso, los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Pero si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Por eso, si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne.
porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No cabe duda, ¿verdad? El apóstol Juan, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos enseñan que todo discípulo verdadero de Jesucristo es hijo de Dios. Ningún escritor de la Biblia dice que el cristiano es amigo de Dios. Esa es una enseñanza falsa del hombre del desafuero que se alza a sí mismo con todo engaño injusto y extravía a los creyentes ingenuos. Compare con 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 y 10. Estimado lector, tomando las palabras del apóstol Pablo, les exhortamos, no llegue a creer la mentira de estos desaforados. Compare con 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y 12. ¿Has nacido de nuevo? Todo discípulo verdadero de Jesucristo ha nacido de nuevo. Dicho de forma sencilla, se le ha permitido comenzar su vida de nuevo. Jesucristo lo dijo así en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Leamos. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer a alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Traducción del lenguaje actual 2002. Ahora leamos la traducción La Palabra de Dios para Todos, 2008. El mismo pasaje, Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. En las ilustraciones que están aquí al pie, vemos a Jesús con Nicodemo, hablando este diálogo que hemos leído. Así es. Según Jesús tenemos que bautizarnos. Eso sería el bautismo. El bautismo de agua es el nacer del agua. Y tenemos que experimentar el bautismo en espíritu que Dios ejecuta. ¿Israel de Dios o extranjeros? Hemos aprendido de Jesucristo y sus apóstoles que todo discípulo verdadero de Jesucristo ha nacido del agua y del Espíritu. Por lo tanto, es un hijo de Dios. Según escribió el apóstol Pablo, esta condición de hijos de Dios los hace miembros del pueblo de Dios.
el Israel de Dios. Veamos lo que escribió Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo de un Dios vivo. Así como dijo Dios, yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice Jehová el Todopoderoso. A pesar de lo que la Biblia enseña, hay personas que enseñan que solo un pequeño número de cristianos son el pueblo de Dios. Solo el resto de los 144,000 escogidos son el Israel de Dios, los ungidos por el Espíritu. Los demás miembros de la congregación son extranjeros. Como ya hemos analizado, esta es una enseñanza falsa. El cristiano verdadero es hijo de Dios, mucho más que amigo de Dios. Pertenece al Israel de Dios. No es un extranjero más. El conocer la verdad que enseña la Biblia nos libera de las mentiras de Babilonia la Grande. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Fin del artículo.